Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Comenzamos hoy una nueva versión de Dos Tercios, un programa que radiografía el proceso constituyente y esta semana la Asamblea Constituyente estuvo particularmente seria. Vamos a ver en qué se tradujo esta semana de votaciones, de discusiones y también de un montón de descargos cruzados. Así que vamos a entrar inmediatamente en materia. Vamos a hablar, como siempre, con nuestro querido amigo Atricio Milla. ¿Cómo estás, Atricio? Bienvenido una vez más a nuestro programa. ¿Cómo está Alejandro? Sí, estoy muy bien, gracias a Dios. Tal como tú lo acabas de comentar, una semana de la Convención Constitucional con muchos anuncios. Tal vez lo más relevante fueron que se terminó de aprobar el reglamento general, donde se ratificó el quórum de 2/3 para aprobar los artículos de la nueva Constitución. También para la próxima semana se anuncia que se constituirán diversas comisiones temáticas que abordarán los distintos capítulos que estructurarán nuestra nueva Carta Fundamental. Sin embargo, tal vez el anuncio más esperado desde que se constituyó esta Convención Constitucional es que desde el 18 de octubre comenzará por fin la redacción de los artículos de la nueva Constitución, ¿no? El 18 de octubre es una fecha simbólica, Alejandro. Recordemos que ese día se comenzó a configurar la revuelta social que, a jugar por las consecuencias, es la que ha tenido tal vez más repercusiones en nuestra historia y vida política de los últimos 30 años. Pues ahí está la génesis de este proceso constituyente y de la redacción de la nueva Constitución para Chile. También en esta semana se escucharon ideas inquietantes, como la de Jaime Baza, el vicepresidente de la Convención Constitucional, quien deslizó la idea de que si el presidente de la República electo próximamente podría durar muy poco en su mandato, si es que la nueva Constitución así lo establece, o las propuestas de los plebiscitos dirimentes. Y también estaremos muy expectantes en esta semana, en las próximas semanas en realidad, cuando las comisiones temáticas aborden el rol del Estado, el régimen político de gobierno, qué tipo de parlamento tendremos, cuál será la configuración territorial o la regionalización de Chile, si se va a consolidar el enfoque de lo plurinacional que se había anunciado, o cómo se definirá la idea, el concepto de educación en nuestro país, qué enfoque tendrán sobre el sistema de pensiones y ciertos derechos fundamentales como la salud, la vivienda y el acceso al agua. Por eso, Alejandro, si bien es cierto, uno puede decir, oye, ¿es casual o no casual que este 18 de octubre sea la fecha estipulada para que la mesa de la Comisión Constitucional dé cumplimiento ya a estos 2 años de estallido social? Yo pregunto primero para poder hacer esta reflexión de esta semana. ¿Qué reflexión política, Alejandro, te merece lo que ha ocurrido en estos 2 años, en estos 2 últimos años, en nuestra política chilena, en nuestras instituciones políticas, en esta crisis sanitaria que también hemos tenido? ¿Ha cambiado Chile como consecuencia de esos argumentos que se escribieron en su momento como causa del estallido social hasta el día de hoy? ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué reflexión tienes de estos 2 años ya eh, de, de resultado, digamos, con esta convención constitucional? Evidentemente ha cambiado Chile, ha cambiado en muchas direcciones. Muchas de estas direcciones son inquietantes y otras son esperanzadoras. Y durante estos 2 años hemos estado sometidos a un estrés extremo, diría yo. Lo que pasa es que hay muchos valores que tiene nuestra sociedad que nosotros diariamente ninguneamos, pero uno de esos valores es nuestra capacidad de aguante. Los chilenos hemos soportado más de 15 meses de cuarentena, de estados de excepción, y hemos mantenido el orden que se perdió en octubre del 2000, en octubre del 19, 2018, 19 o 18, ya me perdí, ya, 18, 19, 19. 19. Ya ha pasado tanto tiempo, entonces, y orden que se perdió, y diría que tuvimos 3 meses algunos dirán de locura, otros de jolgorio, otros de avenidas abiertas, cada cual lo interpreta a su modo, pero diría yo que entre octubre y enero y febrero incluido, eh, hubo jolgorio. Eh, Recuerden que inmediatamente el,
se temió y de hecho se realizó un festival de Viña del Mar muy, muy, muy estresado también porque había quienes querían echar abajo el festival, lo recuerdo muy bien, me quedaba una cuadra la fiesta, así que presencié todo eso desde el palco individual en el que vivía, digamos. Así que sí, pues, estos 2 años han sido muy contradictorios en cuanto a sensaciones. Vino finalmente cuando parecía que Chile iba a cambiar de un viaje y de pronto llegó el corona y todo a guardarse, literalmente. Y, y eso eh, estuvo acompañada de una discusión enorme acerca de si era una estrategia de gobierno, si el corona era verdad, no. Andan muchos de los que en aquella época negaban que el corona fuera cierto, hoy día calladitos, porque después les dio por apoyar el ejemplo argentino y otros más, en fin, y sin embargo el corona era cierto. Así que yo diría que Chile ha cambiado mucho. De hecho, tenemos una economía muy golpeada y la verdad que no podemos precisar bien si es por el corona o por el estallido social. Tiendo a pensar que es por ambas cosas. Vamos a demorarnos un tiempo y de hecho tendrá que pasar un tiempo prudente para que emerja la verdad en relación a esto. Hoy día lo que anda circulando son muchas versiones interesadas, ¿cierto? Y como ya los griegos lo decían hace más de 2500 años, el tiempo es el remedio para todas las dudas, ¿cierto? Iremos aclarando las dudas con el tiempo, irá emergiendo la verdad, qué tanto de manipulación hubo, qué tanto de impacto tuvieron cada una de las cosas. Hoy por hoy, se acaba hoy día, y con eso termino esta introducción, de desembarcar el cargamento más grande de automóviles que alguna vez haya llegado al país. Más de 6.000 autos se desembarcan en estas horas en San Antonio y van a llegar a compradores ávidos, sedientos de obtener su auto 0 kilómetros. Chile es un país lleno de contradicciones y creo que este periodo terminó agudizándolas. Hay un consumo desatado, hay una construcción imaginaria de país posible en el futuro que se basa en el consumo. La utopía, lo veíamos hace unos días atrás, unas semanas atrás, la utopía que se construyó por parte de las fuerzas progresistas tiene que ver con el consumo. Y la utopía que se destruye, que es la que había construido en conjunto el establishment antiguo, ¿cierto? La derecha por su lado con el discurso de que estamos a puerta del desarrollo, que ahora sí que vamos a alcanzar el desarrollo y vamos a ser un país desarrollado en las próximas décadas, junto con las propuestas de los gobiernos ordenados y disciplinados fiscalmente que van a producir modificaciones en nuestras condiciones de vida. Todo eso de verdad ha ido ocurriendo y probablemente la utopía del consumo de la nueva izquierda también se irá a ir configurando, pero en eso estamos, pues consumiendo como locos, con 1 millón de desempleados, con los productos cada vez más caros, con una inflación que ya despegó, lo anunciamos hace rato, que ya despegó. Hay quienes dicen que esto es producto del 10%, que por culpa del 10% vamos a tener inflación. Otros observan que la inflación en general es un proceso global, eh, así como la liquidez también es un proceso global. Imagínate millones de personas encerradas sin poder ir a consumir a sus anchas. Entonces, bueno, se abrieron, entre otras cosas, las puertas para ir a consumir y lo que llama la atención hoy día, ya como ironía última de estos 2 años, es que en las imposturas máximas todos nos andamos preguntando unos a otros, ¿retiraste el 10%? Estabas en contra del 10% y lo retiraste. Y otros
que están en contra del capitalismo no dejan de pelear por aumentos de sueldo y bonos para ir a gastarlo. Entonces, finalmente, yo diría que, irónicamente, un país que está absolutamente sumido hasta la tusa en la lógica del consumo y no hay quien se salve, unos por acción y otros por omisión. Así que todo eso yo creo que eh, vamos a ir teniendo datos, información verídica, conclusiones en un tiempo más, cuando ya a nadie le interese, porque ese es como, esa es la desgracia de la historia en general, No, que muy, se muy vuelve buen. interesante cuando ya a nadie le interesa. Para eso se Alejandro, inventaron los sociólogos, para hablar sí. como del presente, pero la verdad es que son historiadores del minuto a minuto. Decíamos en nuestra introducción que fue noticia, curiosamente fue noticia que el reglamento general fuera aprobado en esta convención constitucional. Precisamente fue noticia que 155 personas se pusieran de acuerdo para sesionar y funcionar como lo han hecho. Es un tema no menor si consideramos que estos convencionales constituyentes provienen de miradas y de bandos distintos, apruebo rechazo, listas de partidos políticos versus listas de independientes y en general un grupo humano de 155 personas que representan un Chile, como tú lo acabas de comentar, muy fragmentado, un Chile muy polarizado, muchas veces muy consumista, hiperconsumista, pero también esta mezcla de personas que vienen de la política con otras personas que vienen, que son independientes, digamos, advenedizos a la política, ha demostrado todas las contradicciones que tú has mencionado y otras más, ¿no? En general. Nosotros tenemos como seres humanos, además, la lista del pueblo, por ejemplo, y la lista el pueblo constituyente hoy en día, fue tal vez un ejemplo mayor en estas contradicciones humanas. Lo que te quiero preguntar, Alejandro, es que estamos ya en tierra derecha, no solamente de iniciar el trabajo que va a colocar en puesta en escena los artículos de esta nueva constitución, y en paralelo se está desarrollando ya varios flancos políticos. Por ejemplo, está la campaña presidencial ya desatada, la campaña de senadores y diputados, de consejeros regionales, y vuelve a surgir nuevamente la pregunta, ¿cuánto va a influir esta política contingente en lo que se está redactando hoy en día o lo que se va a comenzar a redactar en esta convención constitucional? ¿Hay influencia política contingente en la convención por estos días? ¿Cuál es tu percepción sobre este tema? Sí, la hay, pero felizmente, desde lo que podemos percibir semana a semana, es que después de la victoria de Boric en esa primaria, eh, la relación candidatos presidenciales, Asamblea Constituyente, se relajó un poco. La verdad es que la candidatura de Jadwe había puesto eso muy en tensión, eh, y, y finalmente la derrota de Jadwe, ¿cierto? Eh, Hizo que no fuera hermoso. A propósito de la consigna que Jadwe tenía, que iba a ser hermoso, no fue hermoso. ¿De dónde sacaron esa idea? Pero bueno, hay que destacar que a veces la gente se pone muy creativa en estos momentos. Y como no fue hermoso, de algún modo se fue relajando. Yo diría que hoy día es más bien la Asamblea Constituyente eh, la que podría favorecer o desfavorecer algunos candidatos. Se dice, por ejemplo, que si la Asamblea Constituyente se pone asambleísta y desordenada y díscola, afecta a la candidatura de Boric. Y por lo tanto, eh, eso podría explicar algún comportamiento atemperado y ordenado los de los constituyentes del Frente Amplio, por ejemplo, que efectivamente hablan mucho, vociferan harto, pero a la hora de votar se ordenan. ¿Qué es lo que habría sucedido con esta votación que terminó de algún modo reconociendo a los 2/3, ¿cierto? Acuérdense que terminamos la semana pasada con una duda esencial sobre eso. El resto de los candidatos, salvo Boric, creo que no tiene tanto feedback con la Asamblea Constituyente. La verdad es que, la verdad es que no veo cómo
cómo puedan influir Sichel, por ejemplo, o Kast en la Asamblea Constituyente. Es un desafío abierto para Jasna Proboste, pero con un solo constituyente, que en realidad es el responsable que la democracia cristiana no tenga más constituyente que el expresidente, que ahí está, pero es el único, ¿cierto? Entonces tiene muy poca posibilidad de generar retroalimentación. Y Artés, Parisi, eh, Parisi, que es de los que querían meter listas completas en la Asamblea Constituyente, ¿cierto? No solo él, sino que acuérdense que en algún momento estaba con estos muchachos de Felices y Forrados, qué nombre tan oportuno para la época, ¿cierto? Felices y Forrados, bueno, que es Lorenzini. Esos grupos ninguno tiene per se la posibilidad de, de retroalimentarse activamente, así que eso es una buena noticia para la Asamblea, yo creo. O sea, y el hecho que Boric tenga que comportarse como un niño serio, ¿cierto? No solo tenga que ir a terminar de sacar el título, sino que a comportarse como un niño serio, hace que, bueno, la Asamblea Constituyente tenga más espacio. Y enhorabuena, es una noticia positiva, creo yo. Ojalá logren mantener esta distancia sana. Y a propósito de las buenas noticias, estimado Patricio, los plazos, lo que tú mencionas. Sí. Yo creo que con todos los pecados que uno pueda semana a semana apuntar aquí, qué sé yo, y destacar, hay una virtud que se ha ido consolidando y es la capacidad de ir cumpliendo con cierto itinerario. Y en ese sentido, lo que tú mencionabas recién, el hecho de que comiencen a discutir del fondo justo en el aniversario del estallido social no es ninguna casualidad. O sea, si hay algo que tiene esta directiva es astucia, Intencionada. establecer el timing o el ritmo en que las cosas suceden y irlo de algún modo programando. Y eso está bien, eso habla de astucia, de chispeza o viveza, como lo quieran. Pero bueno, eso no determina finalmente la calidad del producto. La calidad del producto se va a determinar por la manera en que estos 155 actores eh, van a contribuir con el mejor esfuerzo para generar consensos, acuerdos, qué sé yo, y eso, una norma clave era el quórum de los 2/3, reconocer que el reglamento de votación es un reglamento de votación, aunque se llame reglamento de los Boy Scouts, digamos. Si sirve para votar, es un reglamento de votación. Esa estupidez, porque no tiene otro nombre en realidad, de pasar 2 semanas tratando de hacerse los vivos. Finalmente, yo creo que producto del cacareo de cientos, miles de entidades que como nosotros estamos observando el proceso, porque acuérdense que el control social es mucho, digamos, hay mucho. Y creo que eso la Asamblea lo está leyendo. Está leyendo que, oye, parece que no les cayó muy bien esto, parece que no les gustó tanto eso lo leen y de algún modo van enmendando. Elisa Loncón dijo que algo así como, lo voy a traducir, no recuerdo el texto en comillas, pero dijo algo así como, bueno, a veces me toca votar como hay que votar, Sí, y no como que yo quería votar. A propósito de su votación en favor del quórum de 2/3. Y dele no a usted. Alejandro, yo precisamente cuando nosotros llamamos a este programa 2/3 por ahí por febrero, Qué uno buen de los nombre. temas, sí, por febrero de este año, harto tiempo ya, eh, se hizo entre otras cosas porque sabíamos de alguna manera que este famoso quórum 2/3 iba a ser un tema controversial durante todo el año, o por lo menos hasta que se zanjara finalmente y se llegara al proceso de redactar ya los artículos de nuestra nueva constitución. Toda esta antipatía que genera este quórum 2/3
de algún modo está condicionado, entre comillas, por una trampa, ¿no? Esa trampa que se le atribuye a esta constitución generada en el gobierno del general Pinochet, una trampa que de alguna manera está orientada a tratar de petrificar y evitar la menor cantidad posible de reformas. Entonces, un último concepto, Alejandro, porque yo creo que es la última vez que vamos a volver a tratar este tema de los 2 tercios. ¿Acaso estos 2 tercios no forma parte de este ADN de la Constitución de Pinochet y por eso que todavía se sigue machacando, satanizándolo incluso? ¿Hay cosas positivas en este quórum de 2 tercios en tu perspectiva? Sí, yo creo que hay cosas positivas en ponerse un quórum alto. Y tiene que ver, entre otras cosas, con cierta exigencia, autoexigencia. Porque si hay algo que tiene el homus politicus, ¿cierto? O los políticos, como le gusta, o los políticos, como le gusta a algunos hablar, es que son intelectualmente arrogantes y por lo tanto, o somos, para incluirme, y por lo tanto tiene un comportamiento mesiánico. ¿Eh? Esta cosa de ser los poseedores de la verdad revelada, ¿cierto? De poder visualizar cómo va a ser el futuro, de hablar de cómo se hace el futuro, de señalar caminos, los hace ser personas muy arrogantes, que muchas veces no logran revisar la coherencia de sus ideas con la realidad. O sea, corremos el riesgo de estar muy fuera de la realidad. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido finalmente. Se ha puesto todo un grupo, una casta, decía alguno de nuestros auditores alguna vez, fuera de la realidad concreta del Chile que vive día a día su vida modesta, su vida cómoda, su vida exuberante, las vidas que les tocó vivir. Y en ese sentido, el gran pecado, yo creo, de la concertación fue permitirse apartarse de la población, permitirse apartarse del barrio, en general de la vivencia cotidiana, y transformarse en una casta o en un sector que administra y reparte privilegios. El Estado cambió mucho en los veintitantos años de la concertación nueva mayoría, y yo creo que cambió para peor en muchos aspectos. Y eso condicionó primero el auge y luego la caída de la concertación, pero todo eso es algo que hay que ser capaz de ver, reflexionar, reconocer, asumir y aquilatar, pero el alma del homus político no está preparada para ese gesto de ese gesto de humildad, de reconocer que se equivoca. Y por lo tanto, yo creo que eh, pocas cosas van a cambiar en ese sentido, estimado Atricio. Alejandro, ya que estamos hablando por última vez, yo creo, de este 2 tercios, en el reglamento de participación popular se está aprobando, se aprobó en realidad, los famosos plebiscitos dirimente, Es a que modo de concepto, precisamente ¿no? es eso lo que indica que no vamos a cambiar. Claro. Pero a modo de concepto, no necesariamente como una indicación oficial, porque obviamente se requiere una reforma de carácter constitucional, pero por ejemplo uno de los convencionales que es Esquela, ¿no? Agustín Esquela, mencionó de alguna manera que no se puede dar el lujo de proponerle al país una constitución que tenga varios vacíos o lagunas, porque no fue capaz la Convención Constitucional, los 155, O sea, no digamos, tuvo los convencionales, pantalones. ponerse de acuerdo, claro. Lo que quiso decir él es que no tuvo los pantalones ni los cojones para agarrar, perdón que digamos eso, pero agarrar el problema o Sí, la papa caliente o la brasa con las manos y darle forma. exacto. Porque también ahí llega un momento en que hay que
decir las cosas como son. Se dice tanta estupidez que a veces vale la pena decir o plantear expresiones fuertes, ¿sabes? Porque en realidad eh, el tema de los 2/3 no es un tema de que sea herencia, porque la gente trae su herencia por dentro igual. O sea, este tema de los plebiscitos dirimentes, este tema de el negacionismo, por ejemplo, ¿Sí? habla de personas que no están dispuestas a cambiar, que más bien están dispuestas a seguir con su pasado adelante, imponer su pasado adelante. Entonces, esta semana nos quedaron dos entuertos por resolver en la Asamblea Constituyente. El tema de los plebiscitos dirimentes, que ya sabemos que es una estrategia para poner en duda la de los 2/3, para debilitar la postura de los 2/3. Como perdió, esta semana perdió. Yo insisto en eso. La próxima semana será una nueva semana y vamos a ver qué pasa. No creo que dejemos de hablar de los 2/3, estimado Patricio, porque es central en este. Y como la gente no cambia, van a volver al ataque con los 2/3 hasta el final. Pero la cuestión de los plebiscitos dirimentes es una manera de decir, oye, pero si, bueno, si no hay 2/3 aquí adentro, hay que ir a buscarlos allá afuera. Lo que es una estupidez en realidad, porque cómo, cómo articular todo eso. Por supuesto, nadie hoy día tiene una respuesta. Seguramente si se ponen a trabajar en eso van a encontrar esa respuesta, pero ¿no habrán cosas más importantes que resolver adentro? ¿Acaso no son soberanas las asambleas constituyentes? Entonces, bueno, déjense con el tema de los plebiscitos dirimentes o reconozcan que hay cuestiones que mejor las decidamos afuera y hagamos un nuevo plebiscito. Uno podría decir, bueno, plebiscitemos la Asamblea Constituyente a ver si nos gusta ahora. Plebiscitémoslo todo, pues, ¿para qué andamos con cosas? Entonces, eso demuestra que este es un planteamiento absurdo. Entonces, mejor pasar de él. Y lo que es bastante absurdo en realidad tiene que ver con el clima que se autoimpuso la Comisión de Ética en relación al tema del artículo ¿cómo se dice? El artículo por negacionismo y sobre todo una expresión, negacionismo por omisión. Claro. La verdad es que con el tiempo probablemente, bueno, ya algunos se han dado cuenta que es una estupidez. Y voy a usar una palabra fuerte porque la verdad es que las consecuencias de permitir que las estupideces agarren fuerza son históricas. O sea, grandes imperios han caído por eso. Repúblicas como la nuestra está a punto de dejar de llamarse república por en su minuto no haber planteado con vehemencia los calificativos que algunas decisiones se merecen, como la decisión, por ejemplo, de voto voluntario hace algunos años atrás. O sea, si hay algo que nos trajo aquí, entre otras cosas, es esa decisión. Pero estamos llenos de decisiones que en su minuto no fueron atajadas con claridad. Y yo creo que, bueno, espero que las semanas que vengan ambas cosas, eh, incluyendo el tema del negacionismo, sea resuelto, porque hoy día, sin proponérselo, probablemente las personas que genuinamente creen que eso es una gran idea, pusieron al reglamento de la Asamblea Constituyente como uno de los reglamentos menos democráticos de la historia, digamos. ¿Sí? Se hace Uno de paradoja, los sí. reglamentos. Porque si alguien niega algo, puede ser impugnado a posteriori, pero nunca a priori, ¿cierto? Si alguien confunde sus visiones con ideas de odio, por ejemplo, bueno, se le puede impugnar después. Entonces, construyan un sistema en que el debate sea amplio, en que la gente, aunque se equivoque, aunque mañosamente traiga esos argumentos a la mesa, pero que los pueda expresar, porque si no, la libertad de expresión es lo primero es lo primero que está bajo amenaza, siempre. Así que esas dos cositas faltan por resolver.
Pero bueno, hemos visto que la Asamblea Constituyente, en esa búsqueda de inteligencia colectiva, de cachativa colectiva, en el peor de los casos, ha mostrado que sí, poco a poco avanza. ¿sí? Nos quedan muy pocos minutos, en realidad No queda prácticamente nada, nada, de pero nuevo. Alejandro, un último concepto, Jaime Baza, lo dijo a través de la televisión, si la Constitución establece que en un año después del gobierno va a llamar a elecciones, esta lo tendrá que hacer, lo manifestó. Eh, Ahí está la idea instalada que efectivamente van a caer varias incompatibilidades muchas veces en respecto de lo que va a ser el texto final de la Constitución, pero cuando eso ocurra, ya van a estar en curso un gobierno, una presidencia. No sabemos todavía qué tipo de régimen de gobierno vamos a tener acá en Chile. Hay algo extraño va a ocurrir, ¿no? Va a estar gobernando un presidente y va a entrar en vigencia una constitución que podría cambiar la regla del juego tanto para él como para el Congreso, entre otras cosas, ¿no? Bueno, demostrará la Asamblea Constituyente qué tan inteligente es si logra congeniar muy bien los ritmos de instalación de la nueva Constitución, sin dañar con eso el país, su funcionamiento y la estabilidad institucional. Así que temprano para que haga esas afirmaciones, mejor que se consiga la plata que falta, porque para cerrar sabemos que han andado reuniéndose como lo dijimos con la Dirección General de Presupuesto pidiendo platita, así que mejor se dedíquense a las cosas del cada día. Y del futuro, bueno, esperemos que lo hagan bien para que tengamos un buen futuro. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Así ti. es. Chao, Alejandro, que estés muy bien. Chao.